Muchachos, buenas noches, ¿cómo han estado? ¿Cómo les ha ido? Bien, Todo profe. ¿Cómo va su excelente, semana? gracias a Dios. Bien, profe. Muy Qué bueno, bien. un gusto verlos esta semana. ¿Cómo va todo? ¿Cómo les fue con el ejercicio del test de colores? ¿Pudieron aplicarlo esta semana? ¿O no lo revisaron? O sea, si hay silencio es que no. Profe, cambié la pregunta mejor. Sí, me toca alguno a ver si lo hizo. ¿Ninguno intentó aplicar el test con su familia, con compañeros de trabajo, con ninguno? No, profesor. Parece que no, profe. Listo. ¿Tú tampoco? No, yo la verdad tampoco. Listo. Bueno, igual, Yo ya lo saben, apliqué el día de la clase, yo lo hice acá en compañía de mi familia el día de la clase, entonces por eso no lo compartí después. listo. Igual ya saben, la herramienta está en las presentaciones. Si quieren consultarla más adelante, si quieren aplicarla, les va a servir un montón, sobre todo a los que de pronto tengan que estar vinculados en procesos de selección de personal, tengan que vincular a alguna nueva persona a algún equipo de trabajo. Con seguridad les va a servir. ¿Listo? Les voy a compartir mi pantalla. Listo, ya están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, la semana pasada empezamos a ver todo lo relacionado con los temas de dirección. ¿Quién me puede decir, hacer un resumen de lo que vimos la clase pasada? Cuando hablamos de dirección, ¿a qué hace referencia dentro del proceso administrativo? Profe, decíamos que dirección era como liderazgo. Mm, ok, ¿qué más? ¿Hacia dónde va, qué función va la empresa, no? Sí, ¿qué más? ¿Qué dice Oscar, Edwin, Profe, Daisy? que dirigir implicaba mandar y que tenía etapas, que era la motivación y liderazgo, y que la transaccional y transformacional eran el que, primero la transaccional, que el que supervisa y organiza, y adquiría una recompensa o un castigo, se cumple o no. Y la transformacional es quien se involucra, esa es la persona que se involucra más. Ok, Estuvimos hablando de la teoría X y la teoría Y. ok. Son esas mismas, Listo, ¿qué más vimos? desde colores, los cuatro cuadrantes de Harman. ¿Qué más? Pensamiento lateral. Listo. Entonces, claro, como lo dijeron muchos de ustedes, empezamos a ver toda la etapa de dirección. La etapa de dirección, básicamente, como lo decía la clase pasada, es la dirección, es la función gerencial de dirigir, de influir sobre todas las personas o todo el equipo de trabajo para que contribuyan a las metas organizacionales de la empresa. ¿Listo? La dirección puede entenderse como la ejecución de planes bajo una estructura de esfuerzos. Entonces aquí, como lo dijeron ustedes, es cuando empezamos a hablar de elementos como la motivación, el liderazgo y la comunicación. Herramientas clave para poder ejecutar una buena dirección e influir en el equipo de trabajo. ¿Listo? Entonces, hicimos el test de colores como una manera, como una herramienta que permite entender cuáles de las cuatro formas de pensamiento que se plantean tiene cada uno de ustedes y cómo eso influye en el desempeño o desarrollo de las actividades que desarrolla cada uno o que ejecuta cada uno en sus organizaciones. ¿Listo? Eh, listo. Entonces, vimos temas de motivación como elemento principal para involucrar a un equipo de trabajo, pero la motivación no funciona sola si no hablamos de liderazgo. ¿Sí? ¿Qué me pueden decir ustedes del liderazgo? El liderazgo es una palabra muy común que se viene usando frecuentemente ya en los últimos años,
pero muy pocos entienden en sí en qué consiste el liderazgo, ¿sí? Lo veíamos con el ejemplo de la clase pasada del liderazgo transformacional, del liderazgo de servicio y el liderazgo transaccional. Entonces, entendiendo ese concepto, ¿qué me pueden decir del liderazgo? Cómo lo puedo resumir en una palabra? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué me dirían? Profe. El liderazgo, profesor, yo creería que es la persona que sabe guiar a un grupo para sacar de estas personas el mejor resultado y conseguir las metas. O sea, es un guía. Una autoridad, profe. Autoridad, listo. ¿Qué otra palabra me darían? Yo considero, profe, que el liderazgo es la capacidad que tiene el hombre de adaptarse a ciertos conceptos para sacar lo mejor de ellos y eliminar problemas. Ok. Listo. ¿Quién me da un Profe. último? Para mí el liderazgo es acompañar a mi equipo, que mi equipo me acompañe para poder alcanzar los objetivos de una organización. Perfecto. Claro que sí, eso es el liderazgo. Todo lo que ustedes dicen, el liderazgo es la capacidad de influir y de ser un referente, ser una guía, como lo decían ustedes, para el equipo de trabajo y acompañarlo en todo el proceso de cumplimiento de objetivos. Pero un líder requiere de una serie de habilidades y herramientas para poder efectivamente llevar todo ese proceso. Y una de las cosas más importantes que debe entender un líder es que debe contemplar y entender que no existe una persona promedio. Todas las personas son distintas, ¿sí? Tienen metas diferentes, tienen perspectivas de la vida diferentes, tienen personalidad diferente, costumbres, actitudes diferentes, y eso hace que la forma en la que asumen los retos y las dinámicas a la hora de desarrollar una actividad, pues tengan cierta influencia en la efectividad y en el alcance de esos resultados. Entonces, yo debo entender que las personas actúan en diferentes roles y todos son diferentes entre ellos, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo se puede apoyar un líder para facilitar ese trabajo o ese ejercicio de poder organizar a su equipo de trabajo? Aquí es donde empezamos a hablar de un tema muy importante que es la gestión por competencias. ¿Cuántos de ustedes han escuchado el tema gestión por competencias? En sus organizaciones les han hablado del tema. ¿A qué les hace referencia cuando yo hablo de voy a gestionar por competencias? Es como la evaluación que le hace a cada empleado. Evaluación, ¿ok? ¿Quién más? Profe, es Sí. como la capacidad de cada empleado en su entorno laboral. Ok, sí. ¿Qué más? Profe, es hacer la comparación de diferentes perfiles y pues finalmente optar por el que considere sea el más adecuado para cumplir su fin. Perfecto. Entonces, cuando hablamos de gestión por competencias, lo podemos entender como una herramienta estratégica de recursos humanos que tiene como principal objetivo identificar el talento de cada una de las personas que trabajan en una organización y potenciarlo para maximizar sus resultados. Ese es el objetivo y la finalidad de la gestión por competencias. Entonces, la gestión por competencias se centra en el impulso en la innovación para el liderazgo transformacional. Recuerden lo que veíamos, liderazgo transformacional, porque permite generar en los profesionales alternativas para conocer su propio perfil, cuáles son sus competencias que más ayudan a la hora de desarrollar una función, cuáles también son sus áreas de mejora, cómo invertir en hacer de esa persona tenga una mejor formación, esté mejor capacitada, y cuáles son esas competencias que se requieren a la hora de desarrollar una función en un puesto específico, ¿sí? Entonces, dentro de los beneficios y propósitos que hay a la hora de utilizar la gestión por competencias como herramienta estratégica, encontramos que es eficiente para la selección de personas, de personal, puede usarse para formar o desarrollar a nuevos profesionales, elaborar planes de sucesión, favorecer una cultura organizacional, una cultura de cambio, definir y valorar puestos de trabajo. Aquí lo que hablaba alguno de ustedes de evaluaciones, que esto va muy ligado a las evaluaciones de desempeño que se hacen, depende de la organización, se hacen cada 3 meses, cada 6 meses, cada año, ¿sí?
y establecer criterios de retribución. Esto es súper importante porque la gestión por competencias permite hacer temas como, por ejemplo, la reestructuración salarial. A veces, en algunas situaciones, se evidencia que muchas personas, por la carga de trabajo, terminan haciendo tareas que se convierten, nacen como un favor y se terminan convirtiendo en tareas adicionales y la carga de trabajo termina siendo excesiva. Entonces, la gestión por competencias, mediante esos procesos de evaluación, también permite restablecer esos criterios de retribución para hacer ajustes salariales, ajustar metas comerciales, todos los incentivos que se desarrollan en una organización a la hora de desarrollar una función específica. Entonces, Profe, también para una promoción de un cargo. También, claro, también. Les voy a pedir excusas si estoy con todos, es que esta semana me ha tocado hablar muchísimo y estoy algo indispuesto de la garganta. Agüita, Entonces, profe. sí, no, estoy con harta agua, pero ya hoy viernes, ya estoy casi sin voz. Entonces, una de las maneras más eficientes para identificar y organizar todo el proceso de la gestión por competencias se puede apoyar en el modelo del iceberg. Todos conocen y saben qué es un iceberg, ¿no? No. El iceberg son esas estructuras, son unas, llamemos montañas o estructuras de hielo que se encuentran en los polos y tienen una característica muy particular. Y es que la punta del iceberg, o lo que uno ve visible por encima del nivel del mar, es la menor parte que conforma el iceberg. La gran parte de materia o de estructura que lo conforma está sumergida y es donde se encuentra la mayor parte de la información. Es decir, la punta del iceberg es la parte más pequeña, pero el detalle no es visible a los ojos, ¿sí? Entonces, el método, el modelo del iceberg se basa en el principio, el concepto del iceberg, para identificar y generar una división de competencias en dos grupos. Entonces, identifica las competencias en las que son fáciles de desarrollar, como temas de formación, y las que son difíciles de desarrollar, como temas de selección. Entonces, dentro de las competencias que encontramos fáciles de desarrollar, podemos hablar de todo lo que la persona sabe hacer y en habilidades lo que la persona es capaz de hacer, ¿sí? Entonces, encontramos el conocimiento, que es lo que la persona sabe sobre un tema específico, sobre lo que se ha capacitado, y las habilidades, que son acciones y actividades que las personas hacen, fundamentalmente temas físicas o mentales. Entonces, todo lo que es hacer, ¿sí? Eso como la punta del iceberg, pero todo lo que está oculto, que está clasificado como competencia difícil de desarrollar, encontramos elementos como la autoimagen, que puede entenderse como la visión que los individuos o las personas tienen de sí mismas, los valores, lo que la persona considera importante. Los valores son un elemento súper importante porque el concepto de valor cambia de acuerdo a la percepción que tenga la persona y del contexto en el cual se haya desarrollado. Los valores que puedo tener yo pueden ser distintos a los valores que pueda tener Daisy, que pueda tener Oscar, que pueda tener Edwin, que pueda tener Xiomara, ¿sí? Porque la perspectiva y la forma en la que han vivido puede que tengan valores más importantes o estén en su escala de valores unos por encima de otros, ¿sí? Entonces es importante entenderlo. Encontramos también los rasgos. A ver qué me dicen en el chat. Rasgos que son características duraderas de las personas que posibilitan un mayor o menor grado de realización de una acción, y los motivos o motivaciones, que son los pensamientos y preferencias inconscientes que conducen y orientan la conducta a un determinado foco. Son todo lo que ustedes piensan y los está conectando constantemente con el desarrollo de una actividad. Todos en la vida, absolutamente todos, tenemos motivaciones. Todos ustedes están estudiando porque hay algo que los motiva. La realización profesional, conseguir un mejor puesto, poder adquirir un conocimiento para poder emprender, todo lo que esté ligado a las motivaciones y el por qué ustedes están desarrollando una actividad o un propósito o una tarea en su vida. ¿Listo? Entonces, el modelo del iceberg clasifica las competencias en esas dos categorías, ¿sí? Entonces, viendo el iceberg desde la parte superior, encontramos que en la parte externa, como en un círculo, encontramos todo lo que son conocimientos y habilidades
esto obviamente relacionado con el puesto de trabajo. Después pasamos a las actitudes y valores, y en el centro son los rasgos están los rasgos y motivaciones. Entonces, acá hay algo muy importante y que a mí me parece súper útil que la gente lo sepa, y es que normalmente en las organizaciones, o hasta hace un poco tiempo, la gente, esto se ve mucho en las pymes y pequeñas empresas, terminan contratando personas o vinculándolas a los proyectos o equipos de trabajo solamente guiándose por los conocimientos y habilidades que las personas saben. Entonces, si yo necesito un profesional con estas características que sepa programar, listo, que sepa programar. Necesito a alguien que sepa Excel, listo, que sepa Excel. Entonces, listo, ¿sabe Excel? Listo, demuéstremelo. ¿Y ha tenido experiencia? Listo, contratado. ¿Sí? Entonces, algunas organizaciones seleccionan con base a esos conocimientos y habilidades y asumen que los nuevos empleados poseen la motivación fundamental y las características necesarias. Es decir, como organización, como organización, suelen contratar de acuerdo a lo que ven en la punta del iceberg, y todo lo que está oculto lo asumen como si la persona ya lo tuviera. Entonces, ya tiene los valores que coinciden con la organización, yo ya lo asumo. Entonces, independientemente de que la persona sepa cuáles son los valores que están ligados a la organización, ellos asumen que ya los tienen. Los rasgos de personalidad, entonces yo asumo que es una persona que sabe trabajar bajo presión, que ese es un concepto muy arraigado en muchas empresas, que es súper discutible, que sabe liderar, que sabe trabajar en equipo, que sabe relacionarse. Eso ellos ya lo asumen, que tiene motivaciones claras, por eso está buscando trabajo. Pero la realidad es que para hacer más eficiente todo el proceso de dirección y generar valor, recuerden ese término que a mí me gusta tanto, generar valor, las empresas deberían enfocarse primero en la base de ese iceberg, en la base de esa pirámide, entendiendo que si yo contrato o vinculo una persona que tiene valores alineados, motivaciones, que tiene todos esos rasgos que están en la punta, en la parte oculta del iceberg, va a ser mucho más fácil que la persona se adapte al proceso. Y si no llega a tener, que claro, es importante que lo tenga, pero si no llega a tener las habilidades o conocimientos, es más fácil poder invertir en capacitarlo y en que adquiera esos conocimientos que hacerlo de manera inversa, ¿sí? Cuando yo contrato a una persona que sí, claro, sabe mucho de un tema, tiene experiencia, pero no tiene unos propósitos claros que están alineados con la organización, no, los valores de esa persona no se identifican con la organización, sus rasgos de personalidad no se alinean con ese cargo. Por ejemplo, un tema de servicio al cliente donde necesito que sea una persona que sea amable, que tenga capacidad de escucha, y contrato a una persona que sí tiene conocimientos en ciertos temas, pero resulta que es una persona de mal genio, no le gusta que le hablen de ciertas cosas, se estresa fácilmente, pues eso va a hacer que el desempeño sea muy bajo y lo que va a hacer es afectar directamente la imagen de la organización. Entonces, tiene más sentido reclutar en función de esas competencias profundamente arraigadas que entrenar personas que las adquieran a corto plazo, ¿sí? Sin embargo, es posible desarrollarlas durante un periodo de tiempo más largo al planificar caminos para el desarrollo de carrera y cambios de puesto para las personas. ¿Entendido esa parte? Sí, señor. Profe, ¿Listo? Entonces, de ahí la importancia de entender cómo la gestión por competencias sirve como una herramienta a la hora de gestionar todos sus equipos de trabajo. ¿Listo? Entonces, aquí hay un modelo organizativo que me permite identificar... ¿Sí? Yo tengo una pequeña pregunta. ¿Cómo yo hago para identificar ese difícil desarrollo entre una persona en el momento en que yo quiero contratarla? Claro, fresco. Ahorita ya lo vamos a ver. Ya vamos para allá. Ok, gracias. Ya vamos para allá. ¿Listo? Entonces, a ver qué dicen en el chat. Yo nací... Entonces, en el modelo organizativo encontramos que la primera fase es identificar esas competencias clave, ¿sí? Recuerden esas competencias, ahorita las vamos a ver, y hay una serie de competencias que de acuerdo al perfil, yo debo tenerlas en cuenta para vincular a esa persona idónea, ¿sí? Posteriormente paso a la evaluación de esas competencias personales, ¿sí? De acuerdo a los perfiles que están intentando involucrarse en esa tarea o en esa actividad específica, ¿sí? Y de acuerdo a eso, yo puedo trabajar componentes de formación y desarrollo, promoción y sucesión, y todo un sistema de gestión y desempeño.
Todo eso para llevarlo al cumplimiento de resultados. ¿Listo? Pero entonces, aquí hay un diccionario de competencias, ¿sí? Esto me pareció muy importante en unos documentos que estuve leyendo y me pareció interesante. ¿Cuáles son esas competencias que uno podría identificar en un equipo, en una persona o en un equipo de trabajo? Y dependiendo del rol que tenga esa persona, pues una será más relevante y más importante que otras. Entonces hablamos de 29 motivaciones principales, 29 competencias principales, donde encontramos temas como la expresión oral, comunicación escrita, análisis de problemas de la organización, comprensión de los problemas de la organización, análisis de los problemas fuera de la organización, comprensión de los problemas de fuera de la organización externos, planificación y organización, delegación, control, desarrollo de subordinados, sensibilidad, autoridad sobre individuos, autoridad sobre grupos, tenacidad, negociación, vocación para el análisis, sentido común, creatividad, enfrentamiento de riesgos, decisión, conocimientos técnicos, profesionales, energía, apertura a otros intereses, iniciativa, tolerancia al estrés, adaptabilidad, independencia y motivación. ¿Listo? Creo que todos hemos estado vinculados con estas competencias, ¿no? Entonces, cuando logramos clasificar o entender esas competencias, las podemos clasificar de acuerdo al rol que vaya a desempeñar esa persona, ¿sí? Entonces, si yo tengo un cargo que requiere ciertas habilidades, puedo clasificar ese perfil de esa persona que está aspirando a cubrirlo de acuerdo a esas competencias. Entonces, si yo necesito un cargo, una persona en un cargo donde debe estar enfocada al logro de la acción, aquí podríamos hablar, por ejemplo, de un cargo, una actividad comercial, donde la persona tiene que estar todos los meses dispuesta a cumplir unas metas, unos presupuestos de ventas. Se habla de que sea una persona preferiblemente que tenga orientación al logro, que tenga preocupación por orden, por calidad y precisión, que tenga iniciativa, que se enfoque en la búsqueda de información. Si se dan cuenta, esas competencias son características básicas que uno debe contemplar, por ejemplo, a la hora de hablar de un cargo comercial. Entonces, orientación al logro, claro, por el cumplimiento de metas. Preocupación por orden, calidad y precisión, pues claro, es indispensable porque del orden depende la consecución de los negocios, calidad y precisión porque va a estar constantemente relacionándose con clientes, ¿sí? Entonces, tiene que hacer cosas de calidad, es la cara de la imagen, es la imagen de la empresa ante el cliente o ante ese posible cliente. Debe tener iniciativa, porque un comercial constantemente debe estarse moviendo para buscar nuevos negocios, para cumplir las metas. Debe tener habilidades de búsqueda de información. Esa información potencialmente puede permitirle conseguir leads de ventas que pueda transformar en nuevos clientes, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de un cargo que está enfocado a temas de servicio, de atención al cliente, temas de apoyo y servicio humano, pues es una persona que debe tener competencias de comprensión interpersonal, orientación al servicio al cliente. Probablemente también deba tener competencias de preocupación por el orden, calidad y precisión, ¿sí? Cuando hablamos de un cargo, por ejemplo, de impacto e influencia, pues debe tener competencias de conciencia organizacional, lo que implica el impacto y influencia en sus subordinados, establecimiento de relaciones, tener habilidades de comunicación para desarrollarse con ellos. Cuando hablamos, por ejemplo, de cargos de gerencia o cargos directivos, pues debe ser una persona que piense en que otros también puedan desarrollarse así como lo ha hecho, como él lo ha hecho. Debe tener competencias de asertividad y uso del poder posicional. Recuerden lo que hablábamos, del liderazgo transaccional, transformacional, temas de servicio. Debe tener habilidades y competencias de trabajo en equipo y cooperación y liderazgo en equipo. Cuando estamos enfocados a temas cognitivos, nos enfocamos principalmente en habilidades de pensamiento analítico, pensamiento conceptual, pericia, experticia, es una persona recursiva, ¿sí? Y cuando nos enfocamos en cargos o en tareas que vayan ligadas a impacto e influencia, también podemos encontrar temas de autocontrol, autoconfianza, flexibilidad y compromiso organizacional. ¿Listo?
¿Sí van viendo cómo se van clasificando esas competencias y cómo es importante entenderlas a la hora de elegir la persona ideal y cómo direccionarla? Acá encontramos otro caso, por ejemplo, de las relacionadas con las metas y la acción. Entonces también orientación a la eficiencia, proactividad, diagnóstico y uso de conceptos, preocupación por el impacto. Relacionadas con liderazgo, entonces hablamos de competencias como autoconfianza, presentaciones orales, pensamiento lógico, conceptualización. Cuando hablamos de competencias relacionadas a dirección de subordinados, entonces encontramos temas de desarrollo de personas, uso del poder unilateral, espontaneidad. Lo mismo relacionadas con el conocimiento especializado, entonces atención a una función en específico, temas de producto, tecnología, reconocimiento de utilidad, debe tener buena memoria. Relacionadas con los recursos humanos, entonces uso del poder socializado, relacionarse positivamente, debe saber gestionar grupos y debe gestionar una correcta autoevaluación. Y entre otras encontramos temas de autocontrol, objetividad, resistencia y adaptabilidad, compromiso con las relaciones. ¿Listo? Entonces, eso como una presentación, digamos, amplia de lo que es la gestión por competencias. Obviamente, cuando uno entra al detalle, pues aquí hay un montón de variables y vertientes que surgen, pero no voy a entrar en detalle para no confundirlos. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de los beneficios de la gestión por competencias, hablamos de, principalmente nos permite aumentar la productividad. ¿Por qué? Porque saber utilizar las habilidades de cada colaborador permite que se sientan mejor con el trabajo que realizan, van a estar más satisfechos y a nivel individual van a estar más felices. ¿Sí? Cuando hablamos de mejores resultados, otro beneficio son los mejores resultados, porque en empleados que se identifican con las metas de la empresa, convierten esas metas en metas del equipo. ¿Listo? Otro beneficio es que tenemos un reclutamiento más eficaz. ¿Por qué? Porque la contratación de acuerdo a las necesidades permite que toda la contratación se desarrolle de acuerdo a las necesidades que tiene la empresa. Entonces, todo el desarrollo de esos perfiles que yo identifico, recuerden lo que veíamos en esta parte del modelo, que es identificar las competencias clave a la hora de desarrollar una función, pues me permite que esas personas que yo contrate de acuerdo a esos perfiles, pues van a estar alineadas de acuerdo a las necesidades de la empresa. Me va a permitir tener un mejor clima organizacional, porque van a haber menos incomprensiones entre los trabajadores de un equipo. ¿Sí? Van a estar más adecuados a ese perfil, por ende el equipo va a funcionar de mejor manera. Y una de las más importantes es que va a haber menos rotación de personal. ¿Sí? Cuando en una empresa se presenta alta rotación de personal, eso puede entenderse como sinónimo de insatisfacción. Hay algo que hace que la gente no esté satisfecha con la tarea que esté desarrollando, no esté satisfecha con lo que la organización está desarrollando. ¿Sí? Entonces, cuando hay alta rotación, eso implica mayores costos por la salida de ese personal, lo que eso implica en temas en toda la carga prestacional. ¿Sí? Adicionalmente, me genera unos sobrecostos en lo que implica los procesos de selección y contratación de esas nuevas personas. Esa persona que se va, esa vacante, yo debo cubrirla, pero para cubrirla, yo debo encargarme de seleccionar al mejor perfil. Entonces, eso, no tener una buena gestión por competencias, pues tiene un impacto directo sobre lo que se desarrolla. ¿Listo? Entonces, aquí hay un caso bastante interesante, que es uno de los empresarios que fue bastante disruptivo en la manera que él abordó el modelo de negocio y que logró una buena dirección porque entendió y supo cómo alinear las metas de los trabajadores, de sus colaboradores, con las metas de la organización. Entonces, les voy a mostrar el ejemplo. Quiero que me digan quién es esta persona. A ver qué se les ocurre. Esto es cultura general. Henry Ford. Por ¿Quién me dice más? A ver, ¿quién más? ¿Quién se les ocurre? ¿Qué es? ¿Quién creen que es?
Henry Ford, profe. Profe, como dijo la compañera Rochi. Henry Ford. Sí, efectivamente, es Henry Ford. ¿Y qué me pueden decir de Henry Ford? Él es el creador de la marca de vehículos Ford, ¿no? Sí, pero ¿por qué fue considerado una de las personas más influyentes y uno de los mejores líderes del siglo pasado? Profe, porque él empezó a manejar el tema del personal de la empresa como personal, como que eran personas y no solamente pues máquinas que estaban allá para trabajar. Ok, listo. ¿Qué más? Profe, ¿fue el que diseñó las cadenas de producción o sea, consecutivas? La producción en serie. Sí. Sí, bueno, él no la diseñó, pero sí la implementó. Listo, ¿qué más saben de Henry Ford? Profe, creo que la idea de Henry Ford era sacar vehículos masivos para que el mayor número de personas pudiesen adquirir vehículos a costos un poco más económicos de lo que salían en ese momento en el mercado. Ok, de acuerdo, pues efectivamente, Henry Ford. Sí, ibas a decir algo. Sí, profe, su visión era el consumismo. Ok. Listo. Entonces, claro, este es Henry Ford, y Henry Ford es considerado como uno de los líderes más influyentes del siglo pasado por el impacto que tuvo en la percepción del consumo y cómo se desarrollaban los productos en una época en la que simplemente muchos productos estaban desarrollados por un mercado de lujo, estaban desarrollados para personas que tenían un poder adquisitivo alto. Entonces, ¿cómo es esta historia? Henry Ford nace aproximadamente en el año 1863 o 1864, no recuerdo exactamente, y Henry Ford desde pequeño estuvo muy apasionado por todo el tema de la mecánica y la ingeniería. De hecho, él en una etapa muy temprana estuvo trabajando con el desarrollo y el mantenimiento de maquinaria, de máquinas a vapor que se usaban para el agro. ¿Sí? El tipo fue muy proactivo, tenía mucha iniciativa porque le apasionaban estos temas, y posteriormente empezó a trabajar en una empresa donde fue nombrado ingeniero jefe, y ese conocimiento lo llevó a trabajar, a desarrollar en el primer vehículo que tenía 4 ruedas, motor a combustión y funcionaba con gasolina. ¿Sí? Todo esto, el éxito que tuvo, lo llevó más adelante a asociarse con los hermanos Dodge para formar la Ford Motor Company. Esto creo que lo formaron hacia el año 1903, fundaron la empresa. Para la época, todos los vehículos que se estaban desarrollando, como les decía, estaban pensados en ese cliente de altos ingresos. ¿Sí? En esa época, tener un vehículo era algo súper exclusivo, no cualquiera podía pagarlo. Entonces, todo lo que se desarrollaba en esa época estaba pensado para ese cliente. Ford, desde su percepción y como propósito, él quería desarrollar vehículos y que estas soluciones que impactaban directamente la calidad de vida llegaran a la mayor cantidad de población posible. Entonces él estaba muy enfocado en poder desarrollar un vehículo que tuviera componentes de calidad, de funcionalidad, que su mantenimiento fuera barato, que fuera fácil y barato de producir, y que así pudiera llegar a que muchas personas en el mundo pudieran comprar. ¿Sí? Entonces, él se asoció, esa sociedad, muchachos, por favor, los que están en otras cosas, el micrófono, por favor. Entonces, él recibió inversión de los hermanos Dodge para poder ejecutar el proyecto. Sin embargo, hubo muchas diferencias porque unos querían enfocarse a los clientes de más altos ingresos, de mayor poder adquisitivo. Y él estaba enfocado en desarrollar un producto masivo, un vehículo un vehículo para las masas.
Entonces, esas diferencias hicieron que él comprara un porcentaje de acciones y tuviera la mayoría y decidió embarcarse en desarrollar ese vehículo. En el proceso de desarrollar el vehículo con todo su equipo de ingenieros, lograron el primer vehículo de producción en serie que cumplía con todas esas características y ese propósito que él tenía, que fuera barato, que fuera fácil de producir, que su mantenimiento fuera cómodo y que fuera rápido. Entonces, ahí es cuando diseñan hacia el año 1908 el Ford Modelo T, que es el vehículo que están viendo en la diapositiva. ¿Sí? Es un vehículo que él empezó a desarrollar y fue tanto el éxito que tuvo que las ventas que él tenía, él tuvo que incluso en muchos casos decir que no podía cumplir con las metas. ¿Por qué? Porque en una etapa muy temprana, el método en el que él producía le permitía solamente sacar al mercado 25 vehículos diarios. Entonces, no podía producir más, es decir, las órdenes de ventas que llegaban eran superiores a lo que él podía cumplir. Entonces, cuando él va a donde un amigo que se dedicaba al negocio de la carnicería, se encontró que en el proceso de sacrificio que tenían en esa empresa, tenían todos los animales que sacrificaban colgados en ganchos y estaban en una especie de banda donde la vaca o el animal que sacrificaban iba pasando y cada operario se encargaba de una tarea en específico. Entonces, él entendió que a diferencia como él lo hacía, que una persona se encargaba de ensamblar un vehículo en todo su proceso y entregarlo desde las piezas hasta el producto terminado, podía transformar el proceso y aplicarlo de la misma manera, donde en una especie de línea, cada persona se iba a encargar de hacer una tarea en específica y la suma de todas esas personas en el proceso, al final entregaban un vehículo terminado. Entonces, él decidió implementar ese método y pasó de producir 25 vehículos diarios a producir 1000 vehículos en el día. Eso porque permitió, claro, adaptó su planta, su proceso de fabricación y ese mismo modelo lo adaptó en muchos otros estados en Estados Unidos y pudo replicarlo en otras plantas en otros países. Montó plantas en Chile, en Argentina, en España, en otros lugares del mundo que le permitieron a su vez, replicando el modelo, llegar con su producto a otras partes del mundo. Entonces, fue un éxito rotundo en ventas, cambió por completo la percepción o el negocio que había en torno a la fabricación de vehículos, demostró que era posible construir un vehículo que cumpliera con esas características. En su momento, cuando el vehículo salió al mercado, costaba alrededor de $800 de la época, que eso hoy en día es aproximadamente entre 15,000 y 20,000 dólares de ahora, que para la época pues era un precio bastante asequible y permitió la democratización del vehículo. Una de las cosas que permitieron alinear esa perspectiva y alinear las motivaciones que él tenía, que los empleados y colaboradores tenían con la organización, fue que por lo menos él lo que hizo fue doblar el salario que le pagaba a cada trabajador. Entonces, por ejemplo, él decidió pagarle a cada trabajador $5 al día, cuando en su momento en el sector, en ese mercado, en ese gremio, a cada operario le pagaban $2.5 al día. Cuando él decidió pagarle el doble a sus trabajadores, todo el mundo lo tildó de no, está loco, los costos lo van a matar, pero él tenía muy claro que si él a sus trabajadores les pagaba más, esa motivación iba a causar que ellos trabajaran de manera más eficiente, que fueran más felices y estuvieran más motivados para desarrollar y garantizar la calidad en cada una de las tareas que hicieran. Entonces, fueron una suma de cosas, una suma de estrategias y la visión que el tipo tenía. Fue un referente que cambió muchos procesos en la industria, cambió la forma en la que se construían los vehículos, fue tanto el impacto y fue tanto la democratización del vehículo que los gobiernos tuvieron que abrirse a desarrollar vías y a crear vías porque no habían caminos. La gente no tenía el vehículo, entonces no era necesario tener carreteras para que los vehículos andaran. Al masificarse el vehículo, tuvieron que construir esa infraestructura vial. El negocio del turismo cambió, la percepción de las vacaciones cambió,
porque la gente con el vehículo podía andar distancias más largas y era más fácil empezar a pensar de forma global ya teniendo un vehículo, ¿sí? Entonces, hay un dato muy curioso, y es una frase muy famosa que tiene Henry Ford, y es que en su momento, cuando él empezó a desarrollar el vehículo, todos los vehículos eran de color negro. No había opción de pedir el vehículo en otro color. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta que en el proceso de producción, la pintura negra se secaba más rápido. Entonces, si la pintura se secaba más rápido, pues era tiempo que estaba ahorrando para poder sacar más vehículos. Entonces, la frase que él decía era, cualquier cliente puede pedir su coche, puede pedir que su coche se pinte del color que quiera, la única condición es que sea negro. Entonces, vean cómo la percepción que él tenía finalmente impactó en hacer un negocio exitoso y cómo logró alinear a todo su equipo de trabajo, todos los ingenieros, todos los operarios, en hacer eficiente un negocio que para la época era impensable. ¿Listo? ¿Conocían algo de la historia de Henry Ford? Sí, señor, un poquito. Listo. Yo sabía algo de la historia de Henry Ford. A mí me gustan mucho los carros. Entonces, he tenido la oportunidad de leer bastante sobre Henry Ford y es súper interesante la historia. Entonces, quiero que desarrollemos un ejercicio para que ustedes puedan identificar con qué arquetipos se definen de mejor manera y cómo ustedes como futuros líderes en sus organizaciones, futuros gerentes, pueden utilizar estas herramientas para vincular personas idóneas a tareas específicas. ¿Listo? Entonces, les voy a enviar el chat un archivo. ¿Dónde está esto? Listo, ya les envié. Es un archivo, un PDF, es el test de arquetipos. Entonces voy a dejar de compartir acá y voy a mostrarles este test. ¿Lo descargamos? Sí, por favor, descárguenlo. Ábranlo. Listo, profe. ¿Listo? Entonces, ya lo están viendo acá, ¿cierto? Sí, profe. Sí, señor. Listo. Entonces, este es el test de arquetipos y es un test que está diseñado para que las personas puedan explorar cuál es su mejor camino en la vida, ¿sí? Con qué elementos y con qué características se sienten más cómodos, ¿sí? Entonces, permite integrar sus fortalezas con su propósito personal y ayudarle a comprender y a respetar el camino de las personas que lo rodean, ¿sí? Todos tenemos unas características que nos hacen únicos como seres humanos. Entender cuáles son mis características, cuáles son mis rasgos y cuáles son las características del mundo que me rodea me permite un mejor relacionamiento. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un test que les va a permitir identificarse con esas características. Entonces, el test es muy sencillo. Sé que está el archivo en PDF aquí para que ustedes puedan desarrollarlo. No sé si los que puedan abrir el archivo en PowerPoint y en PowerPoint, en añadir texto, pueden ir escribiendo en cada uno de los cuadrantes, o si quieren hacerlo en un cuaderno, en una hoja aparte, van relacionando el número de la pregunta y al frente le van colocando la calificación. ¿Listo?
Entonces, ¿cómo funciona el test? Van a encontrar una serie de premisas, ¿sí? Y el objetivo es que le den una calificación de 1 a 5, ¿sí? Donde 1 corresponde a no me describe, 2 rara vez me describe, 3 a veces me describe, el 4 con frecuencia me describe y 5 casi siempre me describe. ¿Listo? ¿Clara la forma en la que van a calificar cada premisa? Sí, profe. Listo. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a leer cada una de las premisas. Ustedes allá en silencio la van a leer y de la manera más rápida van a calificarla de 1 a 5 de acuerdo a esos criterios, ¿sí? Aquí la idea es que lo hagan lo más rápido que puedan, sintiéndose cómodos, ¿sí? Aquí lo importante es que la primera reacción que les genere esa premisa es lo que van ustedes a poner. ¿Listo? Importante, respóndanlas todas, ¿sí? No, aquí no importa qué opinen los demás, hay unas que son un poco extrañas, no importa. Simplemente su primera reacción es la que van a calificar. Todas deben responderlas. ¿Listo? Entonces, son 48 premisas, ¿sí? Les voy a dar unos 10 minutos para que cada uno pueda desarrollarlas. Entonces, adelante. Profesor, pero yo no lo he podido descargar. ¿Por qué no has podido descargarlo? No, me sale me sale una ventana con varios archivos, pero no. Jimena, dale ahí en la ventana, lo ubicas en escritorio y le das guardar. Después de que ya le des guardar, él ya te lo deja abrir. Ya, listo. Profe, disculpe, ¿me puede mostrar la primera hoja? Gracias. Listo. Profe. Sí. Ay, para descargarlo, ¿cómo es? Que yo estoy desconectada por medio del celular. Dale a abrir, o sea, toca el archivo. ¿Pero usted lo mandó a dónde? ¿Al chat? Al chat, sí. Abre el chat en el celular también tiene el chat. Profe, pero en el chat no me aparece. A ver si los envío nuevamente al chat. A mí no me aparece en el chat. ¿Todos ustedes están conectados desde el celular? ¿Los que dicen que no les aparece? Yo estoy conectada al celular, a mí no me aparece. Yo también, profe, y tampoco la veo. Sí, igual. Sí, probablemente es porque están desde el celular. Igual, si no pueden descargarlo, no sé si alguno de ustedes, no sé si tengan grupo en WhatsApp o algo y se lo puedan compartir. Profe, ¿usted podría repetir cuál es el ejercicio? Es que no lo entiendo bien, está como un poquito de interferencia en la señal. Voy. Ahí ya lo volví a enviar el chat. Probablemente si están desde el celular, no les deje ver el archivo. Entonces ahí le pido ayuda a alguno de ustedes si tienen algún grupo en WhatsApp o algo, que se compartan el test por ahí. Listo. ¿Qué hay que hacer? Hay 48 premisas, ¿sí? 48 frases, ¿sí? Me gusta que los demás disfruten cuando están conmigo, soy capaz de verle el lado humorístico a todo. Hay varias premisas. Lo que deben hacer es tomar cada una de esas premisas y calificarla de acuerdo a los criterios que hay en la parte inicial. Entonces vuelvo y les explico. 1, no me describe. 2, rara vez me describe. 3, a veces me describe.
4 con frecuencia me describe y 5 casi siempre me describe. ¿Qué deben hacer? Leer cada una de las premisas y calificarla. Deben hacerlo tan rápido como puedan. Lo importante es que su primera reacción les dé la calificación. ¿Listo? Profe, tienen que contestarse todas las Todas. preguntas. ¿Todo? Todas. Ok, Todas. gracias. Profe, una pregunta. Profe, Sí. ¿cómo las respondo? Porque no puedo colocar número ahí sobre donde está la linecita para responder. ¿Cómo hago para Sí, responderla? por eso les decía, pueden en una hoja, en un papel, en un cuaderno, escriban el número de la premisa y al frente la calificación que le dan. Entonces, a la 1 le ponen tanto, a la 2 le ponen tanto, a la 3 le ponen tanto y así. Ok, gracias, no lo había entendido. ¿Listo? Profe, ¿y luego lo sumamos? No, sí, pero no. Ahorita les Todavía explico. no. O sea, Ah, bueno. respondan, Ok. simplemente respóndanlas. Y ahorita ya Bueno, miramos la profe. otra parte. Es que es Bueno, para sí, ir todos señor. al tiempo para que no se enreden. Bueno, profe.
Listo, profe. ¿Listo? ¿Cómo van los demás? Ya casi, profe. Yo también ya listo, profe. Ya, profe. Listo. Dos minuticos más que acaben los demás y listo. Listo. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hacer lo siguiente. Van a tomar, de acuerdo al número de la pregunta, y van a colocarle la calificación que le pusieron. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en la 16, buscan la 16 y qué número le pusieron. Y así van a hacer con todas. ¿Listo? Profesor, Sí. que no, perdón, fue la segunda parte, ¿cómo es que es? Listo, mira, tú ya calificaste las 48 premisas, ¿cierto? Ya. Entonces, en la parte de abajo vas a buscar, por ejemplo, está inocente, entonces está la número 16. Entonces vas a buscar la número 16 y ahí vas a poner la calificación que le pusiste. Entonces, si le pusiste 1, 2, 3, 4, 5, la vas a poner al frente y así vas a hacer con todas. La 16. Ay, no entiendo. Hay 48 premisas. Sí. A cada premisa de esas, tú le pusiste una nota, una calificación. Sí. Ahora, entonces, en la parte de abajo, vas a buscar, vas a poner esa premisa. Entonces, por ejemplo, aquí al comienzo está la número 16. Entonces, en la lista de lo que ya calificaste, busca la número 16 y pones la nota que le pusiste. Entonces, a la 16 le puse 3, le puse 4, le puse 5 o le puse 1. Ah, pero entonces me toca hacer esas también en la hoja. Y lo escribiendo acá en la hoja también. Sí, claro, pero lo importante es que lo clasifiques como está en la imagen. Sí, señor. Sí, señor. Listo.
Listo, profe, ya. ¿Ya sumaron todo? Ya, perdón, Sí, ya, profe, ya. ya pusieron, listo. Entonces ahora en cada cuadrante van a sumar los valores. Espere, profe, que no hemos terminado, por favor. Profesor, el segundo cuadrante dice huérfano, hombre normal. ¿Qué quiere decir eso? O sea, es huérfano. No, tranquilos, ahorita no se estresen por eso, no le pongan cuidado a eso, ahorita les explico. Y eso no es algo malo, ahorita les explico. Profe, una consulta. Es que en la clase pasada pues yo traté de ingresar y para revisarlo el ejercicio de la clase pasada, pero me dice que le solicité un permiso para poderlo ver. ¿A la presentación? Sí, señor. Ah, listo, déjame, ya reviso, a ver qué pasó. Les acabé, para los que ya terminaron, les acabé de enviar el link de la asistencia, por favor, para que se registren ahí. Ya miro qué pasó con la presentación, porque no la pueden abrir. Listo, ya reviso. Gracias, profe. Profe, espérate que cuento cada uno que más me toca hacer. Tiene que primero poner los valores, lo que calificaron al frente de cada premisa, ¿sí? Y al final, ya una vez pongan todos los valores, tienen que, en cada cuadrante, por ejemplo, las que dicen inocente, suman todo, cuánto les dan el total. Igual con hombre normal, guerrero, cuidador, bueno, con todas, tienen que sumarlas a ver cuánto les suma cada uno. Ahí ya termina. Y ya, profe, Sí. ¿y ahí qué, cómo sabemos o qué? Listo, no. Vamos a ir. Listo, profe. Listo. ¿Listo? Entonces, si ya sumaron, van a identificar cuáles fueron las que, en el total, cuáles fueron las que le dieron el valor más alto, cuáles fueron las que sumaron más. Rey Guerrero. Listo. ¿Cuánto sumó? Rey me sumó 18 y Guerrero 17. Listo. ¿Quién más? A mí, Sabio 19, Mago 17. 19. Listo. Váyanlas identificando. Las dos primeras, ¿cierto, profe? Sí, las dos que tengan el puntaje más alto. Bueno. Yo, profe. Amante Rey, profe. Listo. Profe, a mí me apareció 19 en Guerrero y Gobernante Rey, las dos de 19 y la de 17 Cuidador Bienhechor. Ok. Listo. ¿Ya todos hicieron esa parte? ¿Ya todos sumaron? Sí, profe. Listo. No, Entonces, señor.
Bueno, un minuto porque ya estamos cortos de tiempo. Profe, ¿y tú nos envías el archivo con esos resultados de los colorcitos que alcanzaste a mostrar ahí? Sí, claro, eso está en la presentación, yo ahorita la subo. Ah, bueno, profe. Bueno, listo. Entonces, recuerden cuál era la finalidad del test. Identificar esos patrones en la personalidad que permiten o que buscan entenderme como persona y entender mi entorno para buscar un mejor relacionamiento a la hora de desempeñarme en un equipo de trabajo. ¿Listo? Entonces, aquí están cada una de las características de cada uno de esos arquetipos. Entonces, tenemos al guerrero, que el guerrero es una persona que se describe como una persona competitiva y ganadora. En su mente siempre está ganar, ¿sí? ¿Cuál es su lema? Donde hay voluntad, hay camino. Su deseo principal es conquistar, el objetivo superar, su temor es la vulnerabilidad, la debilidad es que tiende a ser una persona arrogante y su aporte es que es una persona valiente. La valentía es su aporte. ¿Listo? ¿Quiénes son guerreros o quiénes tuvieron el puntaje más alto en guerrero? Yo, profe. Llamemos como primer Yo, 20, profe. Listo. ¿Se identifican con esos patrones? Profe, y gobernante que no lo veo. Ya, Profe, yo en 3 tuve 20. ¿Eso es bueno ¿Listo, o no? malo? No. Es decir, hay presencia de esos tres, ¿sí? Pero con seguridad hay uno que tiende a estar por encima de los otros. Por eso les dije que tomaran los dos, ¿sí? Pero con seguridad siempre hay uno que tiende a ser el principal. ¿Listo? Entonces, el sabio. La descripción es que tiende a ser experto y reflexivo. Profe, qué pena, es que hay un audio abierto. Hay uno que está escuchando televisión, profe. Están viendo la novela. 10 minuticos y ya los dejo ir a ver la novela. Daisy. El sabio, experto y reflexivo. Su lema, la verdad nos hará libres. El deseo, descubrir. Objetivo, la inteligencia. Temor, miedo al engaño. Debilidad, tiende a ser muy complejo. Y el aporte, su sabiduría e inteligencia. El creador, lo mismo, su descripción general es imaginativo y soñador. Lema, si se puede imaginar, se puede lograr. Deseo, constante creación. Objetivo, materializar. Temor, mediocridad. Debilidad, perfeccionismo. Aporte, la creatividad. ¿Listo? Buscador, lo mismo. Descripción, es un investigador y aventurero nato. Lema, no me encierres. Deseo, libertad. Objetivo, experimentar. Temor, el encierro. Debilidad, vagar. Aporte, autonomía. Bienhechor, su descripción general tiende a ser altruista, utópico, desinteresado. Lema, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Deseo, proteger, objetivo, ayudar. Temor, egoísmo, debilidad, perderse en los demás. Aporte, compasión, generosidad. Destructor, descripción general, revolucionario y poderoso. Lema, las reglas se hicieron para romperse. Deseo, revolución, objetivo, derrotar. Temor, impotencia, debilidad, venganza. Aporte, excentricidad. ¿Listo? Y los últimos, hechicero, descripción general, espiritual e innovador. Lema, puedo hacer que las cosas sucedan. Deseo, soñar. Objetivo, comprender. Temor, consecuencias. Debilidad, manipulación. Aporte, buscador de soluciones. Rey, escuché que algunos tenían rey. Descripción general, gerencial y organizado. Lema, el poder lo es todo. Deseo, control. Objetivo, éxito. Temor, caos.
debilidad, autoritarismo, aporte, responsabilidad y liderazgo. Inocente, Ese me identifica. lema, descripción, confiable y optimista, lema, todo puede ser mejor, deseo trascender, objetivo, felicidad, temor, castigo, debilidad, aburrido, aporte, fe y optimismo. Bufón, descripción, espontáneo y divertido, lema, solo se vive una vez, deseo, disfrutar, objetivo, maximizar el momento, temor, ser invisible, debilidad, frivolidad, aporte, contagiar, entusiasmo. Amante, descripción, carisma y elegancia, lema, tú eres el elegido, deseo, intimidad, objetivo, relaciones, temor, la soledad, debilidad, indulgencia, aporte, pasión, gratitud y compromiso. Y por último, Sí, el señor, huérfano, eso es. por lo que me habían preguntado, descripción general, modesto y confiable, lema, todos somos iguales, deseo, conexión, objetivo, gregarismo, temor, olvido, debilidad, ausencia de carácter, aporte, realismo y empatía. ¿Sí se identifican con esos patrones? Totalmente, profe, totalmente. Señor. Listo. Si se dan cuenta, ninguno es bueno, ninguno es malo. Todos tienen aportes, tienen cosas buenas y todos tienen debilidades, tienen temores, ¿sí? De ahí la importancia de identificar cómo esos patrones yo los puedo alinear dentro de un equipo de trabajo y yo como líder puedo apoyarme en eso para influenciar el cumplimiento de objetivos. ¿Listo? Si se dan cuenta, en un equipo de trabajo es importante alguien que aporte valentía, que aporte sabiduría, que aporte creatividad, que sea autónomo a la hora, que sea generoso, que sea excéntrico, alguien que aporte a la búsqueda de soluciones, que sean responsables y asuman liderazgo, optimismo, entusiastas, pasión, gratitud, compromiso, realismo y empatía. Todos tienen algo bueno para aportar y de ahí la importancia de entender las diferencias, lo que les decía al comienzo, no existe una persona promedio, en realidad todos somos muy distintos y la capacidad de poder entender cómo esos arquetipos me benefician, a mí como líder y a la organización, pues va a facilitar el cumplimiento de objetivos y todo lo que se desarrolla en la organización. ¿Listo? ¿Claro el ejercicio? Esta, al igual que el test de colores que hicimos la vez pasada, es útil como otra herramienta para poder evidenciar las capacidades, competencias y características de las personas para poderlas involucrar en un equipo de trabajo, en un proyecto, en un nuevo cargo. ¿Listo? Entonces, con eso quería cerrar la clase de hoy. Ahorita va a quedar disponible en la plataforma la actividad número 3 correspondiente a la unidad número 3. ¿Qué tienen que hacer? Les voy a subir un video que habla de temas de liderazgo. Es un video súper interesante que tomé del Harvard Business Review, que busca, que es una entrevista que le hacen a un experto en temas de liderazgo, Stuart Friedman, y habla sobre cómo ser un mejor líder tiene un impacto en una vida más rica, en una vida más placentera. ¿Listo? Entonces, tienen que ver el video, es un video corto, es un video de 5 o 6 minutos, ¿sí? Y adicional, en la plataforma les dejé una lectura. A ver, dejo de compartir. Les dejé una lectura que habla de diferentes escenarios de acuerdo al liderazgo, ¿sí? Cómo eso influye y cómo un buen liderazgo impacta en las organizaciones. ¿Listo? Entonces, la idea es que ustedes puedan revisar esas lecturas. Es un PDF bastante largo. Aquí lo tengo de la mano. ¿Dónde está? Profe, no está compartiendo la Sí, no, pantalla. ya les comparto. A ver, ¿dónde está esto? Aquí está. Listo. Este es un PDF que tiene varios artículos, todos relacionados con temas de liderazgo. Si pueden leerlos todos,
para mí sería súper bueno, ¿sí? Pero entonces tiene varios artículos. Tiene uno que se llama Comprendiendo el Liderazgo, otro que se llama Gerentes y líderes son diferentes. Lo que de verdad hacen los líderes, liderazgo que obtiene resultados, y liderazgo de nivel 5, triunfo de la humanidad y de la férrea determinación. ¿Listo? La idea es que puedan leer por lo menos uno de esos artículos, no son muy largos, y una vez hayan leído el artículo, hayan visto el video, deben desarrollar un escrito de 600 palabras, esto es más o menos una hoja y media, donde respondan a la pregunta ¿qué consideran como un buen liderazgo en las organizaciones colombianas? ¿Listo? Entonces, pueden apoyarse en el documento. Me interesa que haya un buen análisis y me interesa pues, que ustedes escriban y manifiesten su perspectiva y opinión personal. ¿Listo? Es un texto de una hoja y media. Está bastante sencillo. Simplemente es ver el documento, desarrollar su opinión, su criterio de acuerdo a lo que vieron y plasmarlo en ese documento. Recuerden, la pregunta es, ¿qué considera como un buen liderazgo en las organizaciones colombianas? ¿Listo? Ok, profe. Entonces, esa actividad lo voy a subir desde la plataforma, va a quedar disponible para que puedan, les voy a dar un poquito más de plazo, les voy a dar hasta el miércoles miremos la fecha. ¿Hasta el 9, profe, o hasta el 2? No, hasta el 9, sí, hasta el 9 de septiembre. ¿Listo? Okay. Debería darles plazo solamente hasta el 6, lo que está por el cronograma, pero para evitar, porque ya me ha pasado antes que me dicen que tienen inconvenientes, que no han podido, igual termino ampliando el plazo en la plataforma, entonces va a estar habilitada hasta esa fecha, ¿listo? 9 de septiembre, no se dejen coger la noche, si pueden empiecen a leer desde el fin de semana, revisen el tema, los documentos, ¿listo? Entonces, muchachos, ahora sí los dejo, ya no puedo hablar más, estoy mal de la garganta. Ya saben que cualquier cosa me pueden contactar por la plataforma. Voy a revisar ahorita qué pasó con la presentación. Igual, esta presentación también la subo actualizada y ahí van a encontrar tanto el test de arquetipos como todo lo que vimos el día de hoy. ¿Listo? Bueno, Profe, Listo, muchas muchachos. gracias. Buenas noches. Buenas noches, que estén bien. Profe, gracias. Que esté Gracias, bien. profe. Hasta luego. Gracias, profe. ¿Todo ese cuadrito lo va a subir ahorita? Sí, la presentación ya mismo la subo y el archivo del profe. test donde están las premisas también lo subo. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Listo, chao, que Feliz estén bien. fin de semana. Gracias, profe.